Después de la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, el país tiene múltiples problemas, entre ellos el hambre de la población. Inicia la Revolución de Octubre, dirigida por Vladimir Lenin y León Trotsky, con una amplia ideología marxista. Se le conoce como Revolución de Octubre porque en Rusia usaban el calendario juliano. Para los que usaban el calendario gregoriano, el inicio de dicha revolución es en noviembre. Mientras tanto, en México se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Zapata hace un llamado a los obreros del país para unirse. En ese mismo año da a conocer su manifiesto al pueblo de México. Moscú es la nueva capital de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Se establece el Congreso Panruso de los Soviets, integrado por representantes del pueblo. Kollontai renuncia a su cargo. El país empieza a utilizar el calendario gregoriano. Lenin es herido de gravedad por un ataque de una mujer activista. En México se funda la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, en un contexto de conflictos entre los sindicatos. Se inaugura el Teatro de la Ciudad, construido por Esperanza Iris. Mientras tanto, en el mundo, en el Palacio de Versalles, más de 50 países firman el Acuerdo de Paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial. A pesar de los problemas y la vida precaria que tenía el Ejército Rojo, dirigidos por León Trotsky, integrados por trabajadores y campesinos, vencen al Ejército Blanco. Este intentaba recuperar Moscú y así restaurar la monarquía zarista. En México, Venustiano Carranza es asesinado y Álvaro Obregón llega a la presidencia. En el mundo, Gandhi inicia el movimiento de la no violencia por la independencia de la India. En 1923 entra en vigor la primera Constitución. Los herederos del leninismo forman una alianza entre Stalin, Kamenev y Zinoviev. En sus últimos momentos de vida, la imagen de Lenin se vuelve omnipotente. En México asesinan a Francisco Villa. En el mundo, los ingleses asumen el control de Palestina de acuerdo con la Sociedad de las Naciones. Mussolini ordena apresar a militares socialistas. En 1924 muere Lenin. Su cuerpo actualmente sigue embalsamado en el Museo de Lenin. Petrogrado se transforma en Leningrado. México es el primer país de América Latina que establece relaciones con la Unión Soviética. El embajador entre ambos países es Stanislav Pestovsky. En México, Plutarco Elías Calles asume el puesto de presidente de México y nombran a Basilio Badillo Ortega primer embajador de México en la Unión Soviética. En el mundo es un año olímpico, y el ejército estadounidense retira sus tropas de la República Dominicana, después de 8 años. En 1926, Alexandra Kollontai es enviada a México para desempeñar el trabajo de embajadora. Ella promueve la exhibición de películas y documentales soviéticos. Se firma el Tratado de Berlín, que propone la no agresión entre soviéticos y alemanes. En México, el ejército combate rebeldes en Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Durango, y se funda la Liga Nacional Campesina. En el mundo, Benito Mussolini establece el Partido Nacional Fascista como el único en Italia. En 1927, como aniversario de los 10 años de la Revolución Rusa, Diego Rivera es invitado a la celebración. Esto le inspira para realizar una serie de bocetos. Peskovsky publica Una historia de las revoluciones mexicanas y La cuestión agraria y el movimiento campesino de México. Es de los primeros análisis marxistas de la Revolución Mexicana. En 1928, en México, se extiende el periodo presidencial a 6 años. Álvaro Obregón contiende por un segundo periodo presidencial, pero este mismo año sufre un atentado y posteriormente es fusilado junto a Miguel Agustín Pro, Humberto Pro y Luis Segura Vilchis. Luego del asesinato de Obregón, Portes Gil es nombrado presidente provisional. En 1929, Diego Rivera presencia el desfile del 1 de mayo en Moscú. Esto le inspira para realizar una serie de bocetos. Stalin expulsa a Trotsky de la Unión Soviética, y México rompe relaciones con esta. En México, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, nombra a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. La oposición, el Partido Nacional Antirreeleccionista, nombra a José Vasconcelos. La Universidad Nacional Autónoma de México obtiene su autonomía.
El 29 de octubre, en el martes negro, cae la bolsa de Nueva York e inicia la Gran Depresión de Estados Unidos. En 1930, Stalin tiene el control del Partido Comunista de la Unión Soviética. Vladimir Mayakovsky se suicida y su funeral convoca a 150.000 personas. En México, Pascual Ortiz Rubio asume el cargo de presidente de la República. En 1932, debido a malas políticas de Stalin, el campo no mejora. Cae dramáticamente y esto provoca que los campesinos se enfrenten al gobierno. Dichos actos llevaron a cerca de 400.000 familias rurales deportadas a Siberia, dejándolas a su suerte. Debido a las políticas genocidas de Stalin, comienza un momento oscuro en la Unión Soviética. Con hambruna, mueren entre 6 y 7 millones de personas en año y medio. En México, en Azcapotzalco, se inaugura la refinería El Águila, y Ortiz Rubio renuncia al cargo de presidente y su lugar lo ocupa Abelardo Rodríguez. En el mundo, Franklin Roosevelt es elegido como presidente estadounidense. En la Unión Soviética, en 1933, Maxim Litvinov logró el reconocimiento de los estadounidenses. En México, se funda el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y se funda la Compañía de Petróleos de México, Petromex, con participación del gobierno y de inversionistas privados. En el mundo, como dirigente del partido nazi, Hitler llega al poder y prohíbe todos los partidos no nazis. En 1934, la Unión Soviética se integra a la Sociedad de las Naciones y persiste la hambruna a causa de la migración de miles de campesinos. En México, el Partido Socialista de Izquierda nombra a Abelardo Tejada como candidato a la presidencia. Es Lázaro Cárdenas quien se asume como presidente de la República. El artículo 3 establece el carácter socialista de la educación pública. En China, 90.000 comunistas huyen por el cerco impuesto por Chiang Kai-shek. Hitler ordena asesinar o arrestar a los dirigentes de las Sturmabteilung, que se le conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. En 1935 es asesinado Sergei Kirov, y esto consolida el gobierno de Stalin y miles de opositores son asesinados. En México hay manifestaciones exigiendo la salida del país de Plutarco Elías Calles. Se crea el Departamento de Asuntos Indígenas. En el mundo, en la Alemania nazi, se adoptan por unanimidad las leyes de Nuremberg e inicia la discriminación y persecución de los judíos, con el pretexto de evitar mezclas raciales. En 1936 se aprueba la Constitución Soviética, o bien la Constitución de Stalin. En México se funda el Instituto Politécnico Nacional. Lombardo Toledano funda la Universidad Obrera de México. Lázaro Cárdenas ordena el exilio de Plutarco Elías Calles. En el mundo, Francisco Franco da un golpe de Estado que provoca la Guerra Civil de España. Mientras tanto, Alemania e Italia establecen el eje Berlín-Roma. En 1937, para limpiar su nombre, se implementa en Estados Unidos una comisión para investigar los cargos hechos contra León Trotsky en los juicios de Moscú. Se le conoce como Comisión Dewey. En México llega Trotsky y Natalia Sedova. En 1938 concluye la gran pugna de Stalin, con el tercer juicio de Moscú. Simpatizantes trotskistas y antiguos líderes del partido son acusados y fusilados. Se estima que casi 1.000 fusilados por día había en ese periodo. En México, Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera y se crea Petróleos Mexicanos.